tal? Yo soy Eric Beltrán, bienvenidos a Future MX Report, Alternative Financial Media. Y antes de comenzar, deseo dar las gracias a todas las personas que están apoyando este proyecto a través de las redes sociales. Por favor, les pido que se suscriban al canal de YouTube, que le den like, que lo comenten, que compartan el contenido que aquí mostramos. Y sin más, pues vamos a comenzar con el tema del día de hoy, que es 5 temas de mercados globales en los cuales debemos poner atención. Comencemos. Bueno, quisiera empezar el primer tema haciendo referencia a lo que es los bancos centrales. Un artículo de Bloomberg menciona que la crisis en los bancos centrales llegó para quedarse. Y este artículo se enfoca básicamente a que las herramientas de expansión que han implementado en los últimos años pues mantienen una característica de permanencia, ¿no? En una encuesta que realizó el Banco Central Europeo a oficiales de alto rango de 55 instituciones monetarias, la pregunta fue, ¿creen ustedes que se van a mantener estas herramientas laxas, estas políticas laxas que hemos visto en los últimos años? Y la respuesta de ellos fue que sí. ¿Y cuáles son estas herramientas que estamos hablando? El toolbox o el abanico de alternativas que tienen los bancos centrales actuales es tasas de interés de casi cero. Este componente, desde mi punto de vista, sigue siendo muy dañino porque lo único que fomenta es el sobreendeudamiento. La siguiente herramienta es tasas negativas. Las tasas negativas lo único que hacen es que las personas que tienen dinero no obtengan retornos por ese dinero, por lo que merma poco a poco el ahorro, y esto hace que si no hay ahorro, pues no va a haber inversión hacia adelante, ¿no? El tercer componente de la toolbox del Banco Central es el QE, el quantitative easing para la adquisición de deuda gubernamental. Esto lo único que hace es monetizar la deuda que emiten los países. Esto lo único que va a generar es devaluaciones hacia adelante, ¿no? El cuarto componente es el QE para la recompra de activos. Esto lo único que fomenta es la creación de mayores burbujas. Lo hemos visto en el tema hipotecario y actualmente lo estamos viendo en el tema de acciones. Y estas otras dos herramientas, pues, es el Forward Guidance, que son las guías que aplican los bancos centrales, y las políticas prudenciales macroeconómicas. Para mí, lo más importante de todo esto son estas 4 y los efectos que estas puedan tener hacia adelante. En un artículo de Wall Street Journal del 12 de octubre del 2017, comentan un ejecutivo del Banco Central Europeo que hay preocupación en los bancos centrales debido a que los programas de recompra que se han mantenido por largo tiempo pueden generar, pueden desestabilizar el sistema financiero. Y es curioso, nosotros nos vamos a estar enfrentando a este tipo de noticias que por un lado se preocupan y noticias en el que por otro lado están haciendo todo lo posible para estimular la economía. Entonces, no hay que confundirnos, hay que hacer un análisis de realmente cuáles serían las consecuencias de lo que actualmente se esté aplicando, y yo creo que sí debería de haber preocupación. Este es un artículo muy, muy curioso, es de junio del 2007. El Banco de Pagos Internacionales mencionó 6 meses antes de que iniciara la crisis del 2008 que lanza una advertencia derivado a que las políticas monetarias laxas en los últimos años habían inyectado pues mucha gasolina para la creación de burbujas crediticias, ¿no? Dejando a la economía global más vulnerable que en los años 30 o en la crisis del 29.
Y es curioso porque esto lo menciona 6 meses antes de la crisis del 2008, que empezó más o menos a principios del 2008, marzo para ser exacto. Y veamos lo que aparece hace, hace 3 meses. El Banco de Pagos Internacionales advierte de riesgos en la economía global y dice el encabezado: el repunte excesivo en la inflación, el elevado endeudamiento a escala mundial y la baja inversión del sector privado, entre otros, son factores que podrían afectar el desempeño económico. Como lo vimos en la toolbox que tienen los bancos centrales, la inflación se genera por la monetización de la deuda. ¿Por qué? Porque pierde valor la moneda. El elevado endeudamiento se logra por tener tasas de interés bastante bajas. La baja inversión se da porque hay tasas negativas, pues nadie quiere ahorrar, porque yo invierto 100 y al vencimiento me van a regresar 99, pues estoy perdiendo. El BIS advierte que todo esto puede afectar el desempeño económico mundial y sin embargo lo estamos viendo que pues, los bancos centrales dicen que estas medidas llegaron para quedarse y estas son las 4 medidas que en este encabezado mencionan son malas para la economía. Pero bueno, así es la contradicción en los mercados. El siguiente punto que quiero tocar o el siguiente tema es los bonos basura. ¿Qué es un bono basura? Un bono basura dice que son emitidos por compañías sobreendeudadas, las cuales son consideradas con alto riesgo de incumplimiento. Y aquí vemos claramente que los bonos basura europeos están por debajo del rendimiento que paga un Treasury de los Estados Unidos. O sea, un bono basura es más valioso que los mismos bonos grado de inversión. Entonces, este tipo de fenómenos se dan por la implementación de las políticas de QE que han mantenido los bancos centrales. Y estas distorsiones y muchas más hay en el mercado, son las que tenemos que enfrentar, pues todos los portfolio manager para evitar y mitigar este tipo de riesgos, porque aquí estás diciendo que prefieres comprar un bono con alto grado de incumplimiento con tal de tener retorno que tener una deuda soberana. Entonces, bueno, veamos en qué va a acabar esta divergencia. La gente o los traders que negocian junk bonds están incrementando la compra de acciones y es que los retornos también en este tipo de bonos pues ya están muy bajos. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se van a acciones que al parecer son menos riesgosas. Y si se dan cuenta, fíjense cómo de una manera muy silenciosa y de una manera muy disciplinada, las políticas monetarias globales van haciendo que los gestores vayan tomando riesgos innecesarios y de repente, ¡pum!, la papa caliente te explota y es ahí donde te pones a llorar, ¿no? El tercer tema es China, que el optimismo que actualmente se está viviendo en la economía china está basada en como que en cosas que la gente no comprende, ¿no? Este artículo, quiero hacer aquí una aclaración. Quien escribe este artículo es Lee Miller, es fundador y propietario de un análisis on research que se llama China Beige Book y es la versión china del Beige Book de Estados Unidos. Él tiene toda una red de empresas por todo el territorio chino que le van dando información económica de todas las regiones, ¿no? ¿Y qué es lo que menciona este artículo? Dice que es mito que la economía china esté sufriendo desapalancamiento, ¿no? O sea, la gente no es cierto que esté pagando sus créditos y que ya no tenga tanto crédito. Es al contrario. Aquí dice claramente, en el tercer cuarto, las solicitudes de crédito se incrementaron. Los créditos que fueron rechazados cayeron, o sea, significa que casi pues, autorizaron todo, ¿no? Y las compañías pidieron prestado más. Y las tasas de interés
tanto de los bancos como de las empresas financieras, en las sombras, pues disminuyeron sus tasas de interés. Entonces, todo el mundo no se está desapalancando, todo el mundo está apalancándose más. Por lo que dicen pues, que el crédito no está teniendo ese efecto que mencionan en los medios, sino que todo lo contrario. El segundo punto interesante que menciona este artículo es que no es cierto que la economía china esté pasando de la manufactura a los servicios y al consumo. Dice que es todo lo contrario. Menciona que la manufactura ha tenido un récord consistente de ganancias, que es imposible que el sector de consumo y de servicios pueda llegar a reemplazar todo el beneficio que le genera la manufactura a la economía china, ¿no? Y el tercer punto es que también es falso el que los programas o las reformas que está implementando el actual gobierno, en el cual se dan incentivos para que las empresas recorten pues su capacidad de producción, eso es falso. Que realmente las empresas están teniendo, están haciendo uso de toda su capacidad y que han tenido un crecimiento constante en su capacidad. Tan es así que sectores o empresas que se dedican al acero, al carbón, al aluminio, al cobre, pues han reportado trimestres consecutivos de la alza, ¿no? Y que no está cayendo. Y complementando esta nota, quiero hacer el comentario de que también hay una combinación tóxica de las famosas State Owned Enterprises, que son las SOEs en China, y los bancos regionales que están dando mucho crédito. Y esto va de la mano con los puntos anteriores que he mencionado. Las limitantes para pedir préstamos se han reducido. Entonces, estos bancos regionales y estas SOEs, pues están en espera de que cualquier problema, pues va a llegar Beijing a salvarlos. Y la verdad es que no es cierto. Vemos como del 2011 al 2017 la deuda en China ha crecido de un 200% su razón deuda a GDP a un 300%. El GDP de China, si no mal recuerdo, es cercano a los 11.5 trillones de dólares. Entonces vean cómo está compuesto el crédito en China. Asimismo, hay un esquema Ponzi horrible allá en China, los famosos Wealth Management Products. Estos son vendidos por los bancos, pero no están respaldados por los bancos. Te pagan mayor tasa de interés, pero se van a financiar pues proyectos sin valor, ¿no? Proyectos que no generan mucho valor. Y en dado caso que la papa caliente está ahí en China, pues va a haber muchos inversionistas que van a ser como defraudados a través de estos esquemas. El cuarto tema que quiero mencionar es la deuda soberana de todas las naciones del mundo. Vemos claramente que la deuda soberana es de 63 trillones. ¿Y quiénes son los más grandes? Aquí a simple vista vemos a Estados Unidos, a China, Japón, a Italia, Alemania, Francia, Reino Unido, Canadá, Brasil y aquí vemos a México. ¿Y qué significan los colores? Los colores es entre más amarillo, significa que tu razón deuda a GDP es más grande y entre más oscuro es más pequeña. Y vean este pequeño rubio, Japón. Japón tiene mucha deuda emitida y su razón de deuda a GDP es igual de grande y lo vamos a ver a continuación. Y bueno, en esta tabla vemos que el top 5 de los países con mayores deudas es Estados Unidos, Japón, China, Italia y Francia. El foco es Japón, dado que cumple dos características. Tiene mucha deuda y su razón deuda GDP también es la más grande. Estos 5 miembros suman el 66% de los 63 trillones de deuda gubernamental emitida en el mundo. Nada más tienen 41.6 trillones. En la segunda tabla, que es la deuda a GDP, vemos otra vez a Japón. Entonces, ojo, lo que pasa en Japón es muy importante. Vemos cómo Grecia aparece aquí y es por ello que podemos entender la preocupación
de la Unión Europea en apoyar a Grecia a que no caiga en un default de sus obligaciones, y volvemos a tener a Italia y a Portugal. Italia es un caso muy delicado. Hemos visto encabezados en donde varias gente del Congreso italiano dice que quiere sacar su propia moneda o que no quieren pagar su deuda, pero lo más reciente es que hay dos regiones del norte de Italia que quieren separarse, como lo está haciendo Cataluña de España. Y estas dos regiones italianas son las que más ingreso proporcionan al gobierno italiano. Si se separan, pues, ¿de dónde van a tener recursos los italianos para pagar toda esta deuda? Yo sería de los que pensaría que pueden separarse, pero primero me pagas toda la deuda a la proporción para que te puedas salir, ¿no? Lo mismo pasaría con Cataluña. Págame toda la deuda que tiene España, una proporción pertenece a Cataluña, entonces paga tu deuda y puedes liberarte. Pero separarte sin pagar tu deuda, pues puede generar un default muy grande en toda la zona europea, ¿no? Que puede ser lo que desencadene pues más problemas hacia adelante. Y el quinto tema y último, disculpen, volatilidad. Y aquí quisiera mencionar que la volatilidad no se crea ni se destruye, solo se transfiere. En este artículo de Bloomberg se menciona que la gente que ha vendido futuros de la volatilidad alcanza nuevos máximos. Y podría ser que también por esto la volatilidad esté bajo. Pues hay mucha gente queriendo tener la volatilidad abajo, entonces pues por eso no la permiten dispararse. Vemos que la volatilidad en el mercado de capitales pues está en los niveles mínimos. Está muy pegado a los niveles mínimos de los últimos 60 años. Y de igual manera la volatilidad en los bonos de los Estados Unidos. Pero la pregunta es, pues, ¿dónde está la volatilidad? Y la volatilidad está aquí, señores. La volatilidad está en las monedas. Vemos la pérdida de valor que tuvo el dólar a principios de año, en los primeros 9 meses. Y vemos también la volatilidad, que es como un espejo inverso del comportamiento del dólar aquí en el euro. Vemos también la volatilidad del yen durante el 2016, que tuvo una apreciación muy fuerte y de repente una devaluación muy fuerte. Y de igual manera vemos también en el 2016 cómo se devaluó la libra esterlina después del Brexit y que pues, no ha podido recuperar. Entonces, la pregunta o el dato curioso que aquí quisiera agregar es, ¿de qué me sirve como país endeudarme a tasas bajas si por efecto cambiario estoy absorbiendo las pérdidas de una manera instantánea? Entonces, las políticas monetarias también tienen que ir direccionadas a mantener no solamente pues poca inflación o estabilidad en los precios o tasas bajas, sino a la estabilidad de tus monedas. Pero el comportamiento en las monedas y esta volatilidad en las monedas es porque hay un exceso de deuda de los gobiernos y hay un riesgo de que los déficits en los gobiernos se incremente y eso empieza a detonar incumplimientos soberanos y traiga consigo incumplimientos de deuda corporativa y por obvias razones incumplimientos de deuda basura. Entonces, el panorama no es bastante bueno. Hay muchos temas en los que hay que poner mucho ojo, ser muy cautos en la toma de decisiones. Y bueno, esto ha sido todo en Future MX Report. Como siempre les digo, estemos listos, estemos preparados y sobre todo bien informados. Pásenlo bien.